Bueno, vamos a comenzar. Buenos días a todos. Bueno, están aquí algunas personas están todavía inscribiéndose, pero comenzamos por no retrasar la jornada. Pues agradeceros a todas y a todos vuestra asistencia esta mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ser bienvenidos a esta casa de los Padres Carmelitas, que estamos en la parroquia Santa María Monte Carmelo, también presidente de ancianos y sede central de Cádiz Solidaridad por la Paz. Entonces, ser bienvenidos y sentiros en casa, cualquier cosa nos decís. Y bueno, gracias también sobre todo a los ponentes por haber preparado esta jornada, ¿no? Y bueno, le hemos llamado proyectos en consorcio en el marco de los ODS, y los ODS lo que nos invitan, y como todos sabemos, es a llevar a cabo alianzas que coloquen a las personas y al planeta en el centro, ¿no? Y sabemos que todas esas alianzas son necesarias. Y se deben construir sobre unos principios y unos valores y una visión y metas compartidas que nos lleven a un desarrollo sostenible. Estar en redes yo creo que es una oportunidad para ello, ¿no? Algunas de las ONGs de redes ya lo estáis haciendo y seguro que tenemos mucho que aprender. Es por ello que desde el grupo de proyectos de redes pues os planteábamos esta jornada con unos objetivos que voy a leer un poquito porque si no. Compartir la posibilidad y beneficios de presentar proyectos en consorcio, tanto en cooperación como sensibilización, conocer experiencias de proyectos en consorcio en los ámbitos también de cooperación y sensibilización, establecer vínculos entre organizaciones interesadas y dar a conocer la posibilidad que nos ofrece redes en este ámbito. Todo ello, como decimos, en el marco de los ODS. Pues repasamos un poquito el horario. Sabéis que va a ser primero una primera intervención hasta las 11 sobre el tema de proyectos en terreno. Para eso tenemos aquí a Mercedes Redondo de Proclade y a Lucía Murillo de Proide. Después, ahora las presento. Después hablaremos del descanso. Después del descanso hablaremos de proyectos en sensibilización, ¿vale? También en consorcio en proyectos de sensibilización. Para ello nos acompañarán de Taller de Solidaridad Rocío, que estará contándonos ahí la experiencia que están teniendo con CETEM. ¿Está por aquí Rocío? Ya llegamos, vale. Sí, después. Antes del descanso, perdón. Entonces ahí haremos el descanso. Y después seguimos con la campaña de Proyectos contra el Desperdicio de Alimentos, que nos presenta Proide, Lucía de nuevo, y desde SED Javier Salazar. Bueno, pues nada, estamos haciendo. Gracias por vuestra asistencia. En esta primera ponencia voy a presentar brevemente a Mercedes Redondo. Ella viene de Proclade, es la responsable de proyectos en Latinoamérica de la Fundación Proclade, promovida por los misioneros claretianos. Aparte de la gestión en proyectos, pues lleva gestión de donaciones de empresas, organización de viajes en terreno, coordinación de campañas de emergencia. Hasta el 2008 era responsable de proyectos en Camerún, coordinadora del equipo de RST, también de relaciones con empresas licenciada en Derecho y nota también interesante. Después de dedicarse 10 años a la profesión de abogada, pues cambió, dio un giro importante en su vida profesional, ¿no? Y comenzó a trabajar en el mundo de las ONGs, primero en una educativa y ahora en de desarrollo. Gracias. Lucía Murillo, responsable del área de proyectos de la ONG Proide desde 2004. También es voluntaria de la asociación en el área de proyectos y comunicación previamente, ¿no? Y ella es arquitecto superior. Nos va a contar sobre cosas muy interesantes. Así que, muchísimo, me callo y me dejo paso. Gracias a todos. Muy bien, pues buenos días a todos, a todas. Como ya nos han presentado y además estamos aquí como en familia, pues vamos a dar comienzo. Vaya por delante que yo voy a introducir un poquito la parte teórica de nociones conceptuales que supone ir en consorcio y estar en agrupación, pero ni que decir tiene que cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cosa que me haya quedado claro, no interrumpir. Me imagino que Lucía también opinará lo mismo y aquí sobre todo se intenta que sea dinámico y práctico, ¿no? Que aprendamos todos y que sepamos entender la idea fundamental de cómo aprovechar la oportunidad de poder ir en consorcio en agrupación en algún momento, ¿no? Bueno, vamos a ver, aquí.
consorcio o agrupación. Bueno, muchos de vosotros, no sé si tenéis experiencia ya, habéis presentado proyectos a convocatorias de subvenciones públicas en agrupación y consorcio, que lo veréis en las convocatorias. En las bases de las convocatorias siempre hay línea 1, operación al desarrollo, educación para el desarrollo, sensibilización, para entidades en agrupación, y tienen unos requisitos concretos, ¿no? Realmente lo que entendemos por consorcio o en agrupación es una forma de trabajar en colaboración, entidades afines o con idearios comunes. ¿Por qué entidades afines? Porque lógicamente se unen una serie de entidades, por ejemplo, aquí en redes somos la mayoría, todas las entidades con un ideario común y unas metas muy parecidas, y se plasma la necesidad de trabajar un proyecto concreto y poder ir en consorcio en agrupación, porque a algunas les faltan unas cosas que otras pueden ofrecer. Entonces es trabajar en colaboración, entidades afines. Evidentemente esto se cae por su propio peso, no tiene sentido entidades que son muy distintas o opuestas en planteamientos que puedan ir a la agrupación. ¿Por qué? Esto es una cosa muy sencilla, porque tienen que no solamente compartir la ejecución de un proyecto, sino luego la justificación, el cómo se va a llevar a cabo, etcétera, etcétera, ¿no? Es una oportunidad de presentar un proyecto común a convocatorias de subvenciones públicas, que ahora lo hablaremos. Además, la parte práctica la va a poner Lucia también con casos concretos que se han ido llevando a cabo. O de trabajar un proyecto con fondos propios, es decir, hay esas posibilidades, bien presentar un proyecto concreto nuevo, que luego lo veremos también, a una convocatoria pública, por ejemplo, un proyecto que entre varias entidades plantean que hay una necesidad en un país para trabajar la educación, y se presenta y se diseña, se formula, como si fuera un proyecto de cooperación de una única entidad, pues entre todas las entidades se formula, se identifica un proyecto común, nuevo. O bien puede ser que, si no es a una convocatoria de subvenciones públicas, que es lo que decimos después, como otra opción, un proyecto propio de una entidad. Por ejemplo, 3 entidades, en nuestro caso, SEPRO y DEPROCLADE, todos los años trabaja en agrupación un proyecto que cada año lo escoge una de las 3 entidades. Pues este año PROCLADE presenta a la agrupación de estas 3 entidades que trabajamos a nivel interno, no de convocatorias públicas, un proyecto que necesitamos trabajarlo conjuntamente en Camerún o en Congo, en la República Democrática del Congo. Pues se presenta a la agrupación y se dice sí, se apoya. Las 3 entidades ponen una parte económica y la gestión la lleva PROCLADE y la justificación. Pero otro año se decide que sea otro proyecto de una de esas 3 entidades. ¿Veis entonces que es otra manera de trabajar en agrupación con fondos propios? Es decir, ahí cada entidad pone un importe, un fondo que tiene para ese tipo de trabajo en agrupación, y se apoya un proyecto en concreto, ¿vale? Proyecto bien de cooperación, como luego veremos, o también proyectos de sensibilización y campañas en España. Es una responsabilidad compartida, esto es muy importante también. Las entidades agrupadas asumen la responsabilidad conjunta del proyecto que presentan o con el que colaboran. Es decir, aunque ahora veremos más adelante las características y las condiciones para ir en consorcio, suele haber una entidad que va en cabeza de consorcio, ¿no? Se dice que es la responsable, que es la cabeza de la agrupación, pero no es la responsable si pasa algo, tanto para lo bueno como para lo malo, no, la responsabilidad es compartida. Eso es importante porque es de la agrupación, y de hecho se presenta la agrupación como tal, a una convocatoria pública. Y de hecho, si algunos os habéis presentado, ya lo sabréis, si no, os adelantamos que si son 5 entidades o 6 entidades las que se presentan a una agrupación, en una convocatoria de subvenciones públicas en agrupación, se tienen que presentar los documentos de las 6-7, que eso nos ha pasado en el pasado, que termina el plazo de convocatoria y solamente tenemos los documentos de la que va en cabeza de consorcio, y las otras pues no lo sabían o pensaban que no necesitaban todos los documentos, y todas las entidades tienen que estar perfectamente identificadas ante el financiador, con estatutos, con registro, con NIF, con memoria de actividades, con auditoría. Se suele presentar un mínimo de documentos comunes para todas las entidades, y luego el proyecto, por supuesto. Otra característica de lo que entendemos, de lo que se puede entender por consorcio o ir en agrupación, es una herramienta para aprovechar las fortalezas y oportunidades que brindan algunas entidades, que a otras les falta, pero que sin embargo a esas que están más carentes de
de ciertas condiciones que ahora vamos a ver, pero pueden tener otras ventajas destacables. Por ejemplo, tener proyectos en concretos en zonas prioritarias, pero les falta el desarrollo y la formulación. Esto ha ocurrido, por ejemplo, y aquí a lo mejor os sentís identificadas algunas entidades, que hay congregaciones con proyectos preciosos en el Congo, en Camerún, en no sé qué otros países podemos ver que haya mucha necesidad, ¿no? En Benin, pero no tienen aquí la formación, el expertise técnico para poder presentarlo a convocatorias. Entonces se hablan las entidades entre sí y se decide presentar en agrupación porque tienen un proyecto en concreto que puede ajustarse a las prioridades que marca la convocatoria, pero además coincide que reúne las características y los requisitos que pide la convocatoria. Normalmente estas convocatorias, luego lo veremos también, pues requiere que tengan presencia en el lugar donde se saca la convocatoria. Si es la convocatoria del Ayuntamiento de Madrid y son 6 entidades, pues tener presencia en Madrid de alguna manera, ¿no? Hay algunas convocatorias que no lo exigen que por lo menos la que va en cabeza de consorcio tenga sede en Madrid, pero cada vez más por lo menos una presencia de todas las entidades, ¿no? Más cositas. ¿Qué oportunidades ofrece ir en agrupación? Pues, en primer lugar, lógicamente, lo que hemos ido comentando, si se agrupan varias entidades, podrán tener acceso como agrupación a convocatorias públicas de subvenciones, no solamente de proyectos de cooperación, que me estoy centrando mucho en cooperación porque yo me dedico a cooperación, pero también he colaborado en otros proyectos de campañas. El PROCLAR en concreto coordinó hace unos años, pues sonarán seguramente porque varias entidades están aquí, entre 6 y 7 entidades presentamos la campaña África de Vida, pues sonará, cuestión de vida, eso es. Entonces fue muy bonito, fue un proyecto muy ambicioso, pero se presentó en la agrupación, fue cabeza de consorcio durante un tiempo, claro, luego fue rotando, y fue una campaña de sensibilización a muchos niveles en España, de un proyecto en África, lógicamente. Es una oportunidad, ya que de otra forma no podrían presentar proyectos a esas entidades, como hemos dicho, porque a veces pues no tienen ni la formación o ni el personal o ni las oportunidades. Entonces eso sí que lo he visto yo en la experiencia que tengo trabajando en agrupación y consorcio, que se aprovechan las sinergias, se aprovechan las oportunidades, las fortalezas que tiene una entidad de presentar un proyecto, ¿no? Y puede ser un proyecto propio, que también lo he comentado antes, de una de las entidades que se presenta, gestionado por todas las que forman parte de la agrupación, o un proyecto nuevo que se crea con las entidades. Y ahora iremos poniendo casos concretos para que lo vayáis viendo. Otra oportunidad que ofrece ir en agrupación, poder colaborar en agrupación apoyando proyectos con fondos propios por parte de cada entidad agrupada. Es lo que hemos también iniciado, hemos comentado, el tener que aportar. En concreto nosotros se acordó el trabajo que tenemos anual en agrupación, estas 3 entidades, se pusieran entre 8.000 y 10.000 euros y con eso se ejecuta el proyecto. Suelen ser proyectos pequeños, lógicamente, no son grandes proyectos, y entonces se consigue sacar adelante un proyecto que de otra manera iba a ser más complicado. Además permite el trabajo en red, lo que amplía los horizontes y los destinatarios y beneficiarios de los proyectos, además de forjar estrategias, aprovechar sinergias y firmar alianzas, que esto ahora se oye mucho porque es uno de los objetivos de desarrollo sostenible de los ODS y de la Agenda 2030. En concreto, son muchos los que se incluyen en a los que toca el trabajo en agrupación, ¿no? Y en consorcio, pero en concreto hemos querido destacar el ODS 17, que en concreto está aquí la descripción literal, fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. En concreto, la meta 17, alentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada, de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos y asociaciones. Nos viene que ni el pelo en el tema que hoy estamos tratando. He querido destacar 3 aspectos fundamentales, que es lo que conviene reforzar en el trabajo en agrupación y en consorcio. Alianzas eficaces. Muchas veces tenemos la tentación de decir, a ver, ¿qué puedo sacar? ¿Qué puedo sacar para mí? ¿Qué interés me puede llevar el presentar en agrupación? Pues mira que bien, si me consiguen
aprobar un proyecto y consigo dinerito si vamos varias entidades, pues eso que me quito yo. Hay que tener la mirada un poquito más amplia, ¿no? Supone una implicación, una responsabilidad y sobre todo una alianza eficaz de trabajo y de sacar no solamente proyectos, sino de transformar, ¿no? Que se trata de eso al final. En la esfera pública y privada, esto se puede entender también a grandes escalas este ODS a nivel de organismos, entidades internacionales, pero también a nuestro nivel más de la calle, ¿no? De nosotros, de entidades que trabajamos más o menos grandes o medianas o pequeñitas, pero que queremos labrar esas alianzas, ¿no? Y esas estrategias. Y aprovechar la experiencia, y esto no sé si estáis viendo por aquí, estoy aquí dando la espalda, perdón. Aprovechar la experiencia y estrategias de las entidades que deciden aliarse, ya lo hemos ido comentando, ¿no? en este rato. Luego hay otros objetivos ODS transversales que por supuesto no podemos perder nunca de vista y tener clara la mirada en erradicar la pobreza en todas sus formas y en todas sus partes, el primer objetivo, poner fin al hambre y la educación es fundamental. La mayoría de las entidades que estamos aquí trabajamos en educación y vemos la importancia y la necesidad todavía de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Esta es una de las razones y los objetivos por los que también conviene reforzar y apoyar el trabajo en agrupación y en consorcio. Aparte que luego también siendo muy prácticos, cuando se va en consorcio en convocatorias grandes, por ejemplo estoy pensando en la ECI, que da bastante dinero, cuanto más se ajuste a las características que exige la convocatoria, más puntos y más posibilidades de obtener el proyecto. Esto es así, pero realmente los que trabajamos en esto tenemos que estar cómo ser mejores que el contrario, cómo mejorar mi proyecto para que me lo den a mí y si no, no se lo dan, mala suerte, pero pues en la agrupación igual, ¿no? Y lo que sí es muy importante es ajustarse muy bien a las características, leer muy bien las bases, que algunas veces nos han llamado ejemplos o iniciativas que tenían de presentar en la agrupación un proyecto y nos pedían recomendación a las entidades que hemos trabajado proyectos en consorcio y veías que a lo mejor no acertaban ni en la prioridad geográfica ni en la prioridad del tema y del área. Por ejemplo, la ECI sabéis que prioriza países, pero si no das en la diana con el lugar físico, puede que trabajes en el norte de Colombia, pero si no das además los espacios, y eso la ECI tiene unas instrucciones, unas recomendaciones, y a veces nos ha pasado, que no estaba con puntuación suficiente un proyecto, pero por no estar en esa zona, pues a lo mejor una de las entidades en consorcio en la agrupación sí que trabaja en esa zona, y eso ayuda mucho. Condiciones para ir en consorcio, ya lo he iniciado antes, pero siempre se tiene que asignar una entidad como cabeza de consorcio de agrupación. De hecho, exige el formulario que se identifica una de las entidades. Las entidades que quieran trabajar en consorcio se sientan, se reúnen y dicen, a ver, ¿quién va a ir en agrupación? ¿Quién va a ir como cabeza de consorcio? ¿Por qué? Porque un poquito va a tener esa responsabilidad de presentar el proyecto y de ser un poquito la que canalice y coordine a todas las demás. Esto ahora luego nos contará Lucía desde Proide porque le toca de lleno en un proyecto además en ejecución ahora, muy ambicioso. Pues se une para presentar un proyecto en convocatorias de subvenciones con esa claridad de saber que una de las entidades tiene que ser cabeza de consorcio y la responsabilidad es conjunta, quiere decir que aunque se distribuyan las funciones y las responsabilidades de lo que le toca a cada entidad en la agrupación, la responsabilidad última del proyecto es conjunta. Esto es muy importante tenerlo claro en las entidades que presentan proyectos en agrupación, porque ya os digo, afortunadamente siempre se trabaja muy bien y como son entidades, como hemos dicho al principio, con idearios comunes y forma de trabajar muy afín, pues no hay problemas, pero se ha dado el caso también de decir, bueno, tú eres la responsabilidad de cabeza de consorcio, tú te comes el pastel, que nos ha exigido un requerimiento, no, pues todo requerimiento, toda exigencia que llegue de la administración pública cuando conceden una subvención, rápidamente se tiene que informar a toda la agrupación cómo es la mejor manera para trabajar y sacar esto que nos han requerido. Se designará un domicilio único, una cabeza de agrupación, como hemos dicho, y tanto efectos de notificaciones administrativas, como es lógico,
como también de la interlocución, ¿vale? Aunque sea una cabeza, pero se reparten las responsabilidades. Esto es muy importante dejarlo claro. Y luego, muy importante, el convenio de colaboración. Normalmente lo que se suele ir haciendo, si tenéis en mente ir trabajando en la agrupación, o siempre podemos ayudar las entidades que tenemos un poco más de experiencia, es ir preparando el convenio por adelantado, antes de presentar una convocatoria, para ir negociándolo, para ir trabajándolo. A ver, nosotros tenemos 4 entidades que funcionamos muy bien. Vamos a ir redactando un convenio de colaboración para posibles convocatorias que puedan surgir en las que podamos presentarnos en la agrupación. Y si no convocatorias públicas, sí para nosotros internamente, ¿no? El convenio de colaboración suele fijar el porcentaje de participación de cada entidad en el proyecto, porque a lo mejor hay una entidad que participa económicamente en un 60% y otras entidades no pueden nada más que un 10%, que era reflejado en el convenio. Pero no solamente de participación económica, sino también de participación funcional, de ejecución real del proyecto. Pues si es una escuela, se nos está ocurriendo ahora un proyecto que presentamos en una agrupación en Haití, en una de las islas, que tiene un país, bueno, es un terreno que tenía muy cerca, que era una isla perdida. Ahí la ejecución la llevaba una entidad, que era la que tenía presencia. Pues ahí el porcentaje de participación y de ejecución es distinto. Y se fijan los derechos y las obligaciones de cada una de las entidades. Este convenio se exige presentar a la convocatoria, por supuesto, es una condición sine qua non para presentarse en una convocatoria de subvenciones públicas. Y se debe explicar muy bien la responsabilidad directa conforme al porcentaje de participación. Esto normalmente, aunque suene así como muy teórico, en los formularios suele aparecer qué entidades participan, qué va a aportar cada entidad, qué funciones y qué actividades va a realizar cada actividad. Esto es como el programa de actividades de todos los proyectos, que tenemos que decir quién hace qué, de financiadores, ¿no? Pues si pedimos dinero a la Junta de Castilla y León, la Junta de Castilla y León va a financiar estas actividades, este resultado, y proclame estas otras, los beneficiarios esto, pues exactamente lo mismo, pero multiplicado por todas las entidades que forman parte de la agrupación. Con lo cual, se intenta dejar muy claro de antemano, ab initio, desde el principio, todo lo que pueda ocurrir para que luego no haya sorpresas. Porque si no hay muy buena intención, qué bien que presentemos un proyecto en agrupación, pero luego vienen las complicaciones o las dificultades y cuesta más. Beneficios